Buenas noches y bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traemos la reseña de otro libro. Recientemente lo he terminado de leer y es un libro que no compré, me lo regaló mi pastor cuando hace algún tiempo estuvo regalando varios de sus libros a algunos hermanos. Entre los varios que me tocaron a mí estaba este, que tiene título de Historias fascinantes de vidas olvidadas. Y el autor es Charles Swindoll. Tal vez al escuchar el nombre del hermano que escribe o al ver el diseño del libro, se les hará a ustedes familiar porque él es muy conocido por una serie de libros donde escribe las biografías de los grandes personajes de la Biblia. Hace algún tiempo yo empecé a leer algunos de esos libros y el primero que leí fue sobre el profeta Elías, un libro pequeñito, y desde entonces me ha gustado bastante la forma en la que escribe y la forma en la que relaciona las verdades importantes de la vida de estos personajes bíblicos con áreas prácticas de nuestra propia vida en las que podemos aplicar esas enseñanzas. Entonces les voy a enseñar aquí en la parte de atrás. Hay una sección donde dice otros libros por el autor y ustedes podrán ver que pues ya ha escrito sobre David, sobre Esther, Moisés, José, Elías, Pablo, Job. Incluso tiene por ahí uno que habla sobre el Señor Jesús y lo presenta como la vida más grande de todas. Para quienes ya han leído algún otro escrito de este hermano, pues no hace falta que se lo recomiende ni que explique mucho porque sabrán que él tiene una forma muy peculiar de escribir. Creo que siempre trata de ser claro, sencillo, no usa lenguaje técnico o complicado. Y más allá de eso, lo que a mí me llama más la atención, como ya lo había comentado, es la facilidad que tiene para analizar la vida de algún personaje de la escritura, de ahí sacar los principios o las verdades importantes y al final relacionar eso con diferentes áreas de la vida cotidiana, la vida práctica. A veces hace aplicaciones en el área del matrimonio, de la crianza de los hijos, el ministerio en la iglesia, nuestras relaciones personales en el trabajo, con amigos, con familiares. Y al menos a mí me sucede frecuentemente que cuando leo alguna de sus historias o en algún capítulo del libro que estoy leyendo, es como si hubiera algo específico que el Señor tuviera que decirme en ese momento. Y creo que así ha sido, así ha usado constantemente a este hermano a través de sus escritos. ¿Qué es lo que tiene de peculiar o de diferente este libro en comparación con otras de sus biografías? Que como el título lo dice, aquí no vamos a encontrar una historia, sino varias. Como dice el hermano, de personajes que a veces con frecuencia olvidamos. Les voy a mostrar el índice para que ustedes puedan ver los nombres de los personajes bíblicos que presenta el autor aquí. Algunos de ellos es cierto que no son tan desconocidos, ¿no? Como por ejemplo Abraham. De hecho, este mismo autor tiene un libro mucho más extenso, exclusivamente basado en Abraham, pero otros más no son tan conocidos. Al menos yo no recordaba quién es este Jabes, que presenta en el capítulo 11, ¿no? El desconocido que llegó a ser muy conocido. Y hay otros más que es curioso porque destacan más que por sus virtudes, por sus errores, por sus defectos, por la forma en la que le dieron la espalda al Señor y llegaron a cometer errores terribles. Ya el primer personaje en el capítulo 2 es Caín, y ahí el hermano habla bastante sobre el resentimiento, el odio y cómo puede llegar a conquistar un corazón hasta el punto de hacer que la persona cometa actos como el homicidio. Otros más, entre los que conocemos por su carnalidad, tenemos el caso de Esaú. Este capítulo 5 donde habla de Acán es bastante bueno. Él le pone como título El hombre que ocasionó una desgracia por su pecado. Y cuando llega a esta parte del libro, el hermano explica cómo el pecado oculto puede llegar a dañar terriblemente, por ejemplo, un ministerio dentro de la iglesia. Ustedes tal vez recordarán algunos aspectos de la vida de Acán,
de cómo trató de mantener oculto su pecado, que era una abierta desobediencia a Dios, que había dado instrucciones en medio de la guerra, y bueno, otros detalles de la historia, ¿no? Pero de manera muy acertada, él explica cómo el permitir pecados ocultos puede ocasionar una tragedia en el pueblo en general, en el pueblo de Dios. Y hay otros personajes más, solo voy a comentar rápidamente de algunos de ellos. Un capítulo que a mí me gustó mucho es el 8 de Abigail, la esposa que le salvó el pellejo a su esposo. Recuerden que Abigail era esposa de un varón que se llamaba Nabal, y la Biblia dice que era tal como era su nombre, ¿no? Un insensato. Y recuerden que Abigail fue algo así como diplomática en las palabras que le dirigió a David, que quería acabar con la vida de Nabal. Y lo que me llama la atención ahí es cómo va presentando consejos que se relacionan con la vida matrimonial y de cómo la prudencia de una esposa, los consejos sabios de una esposa pueden llegar a ahorrarle muchos problemas a su marido, ¿no? Hasta el punto que, como él escribe aquí, puede salvarle el pellejo, incluso en una manera literal. Y rápidamente también les voy a compartir algo de este personaje que creo que es el más desconocido de todos, y que cuando yo leí el capítulo, creo que puedo decir que fue el que más me gustó. Es el de la historia de Jabes. El pasaje sobre el que se basa es este en Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Y se los voy a leer. Dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabes diciendo: porque lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviese dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Y bueno, uno pudiera decir, bueno, son dos versículos bastante breves, ¿no? Muy sencillos y escuetos, pero a pesar de eso, el hermano hace un análisis bastante completo de las palabras, de las expresiones, de la oración de Jabes, y a través de eso desglosa toda una serie de aplicaciones que al menos a mí me llamaron la atención, de cómo una oración osada, hasta podría parecer atrevida, encuentra respuesta en Dios, ¿no? Porque al final eso es lo que Él quiere, mostrar su bondad y su misericordia de una forma abundante, hasta el punto de que este Jabes, que era un desconocido, que había nacido en un contexto de desgracia y de dolor, aunque no se dan muchos detalles, pues llegó a convertirse en un personaje ilustre, más recordado que el resto de sus hermanos. Y la verdad es que cada una de las historias tiene su detalle, y podríamos comentar más sobre cada una de ellas, pero nos extenderíamos mucho. Mi recomendación es que si nunca han leído algún libro de este escritor, pudieran en alguna ocasión tratar de conseguir uno, ya sea este o alguna otra de sus biografías. Y más que eso, al final, creo que lo importante es retomar estas historias que están ahí en nuestra Biblia, ¿no? Si no tenemos acceso a un libro como este, de todas maneras podemos acudir al Antiguo Testamento, buscar los pasajes donde se mencionan estos nombres, leer, y a través de la ayuda del Espíritu Santo, pues nosotros mismos encontrar las lecciones que puedan enriquecer nuestra vida, y también con su ayuda llevar esas mismas verdades a la práctica. Entonces espero que este video les haya sido de utilidad, les haya motivado, y nos vemos en la próxima para más recomendaciones. Hasta luego.